Gracias por seguir en sintonía de Punto 105 y de Endorfina el Morning. Y este día pues tenemos con nosotros a alguien que ya es de la casa y que nos encanta tener. Ya es una endorfina. Ya es una endorfina. Y estamos hablando de la licenciada Marisol Salinas. Ella es coach Life y es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Cuenta con una maestría en Gestión Estratégica de la Universidad de Granada, España. Es coach certificada y utiliza herramientas de astrología, humanística y enneagrama. Se ha desarrollado en posiciones corporativas por más de 15 años y en posiciones gerenciales y directivas en los sectores de aviación, comercio e industria, liderando áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional e impartiendo talleres a personal ejecutivo y operativo. Además, una experiencia como coach en México y El Salvador. Buenos días, licenciada Marisol Salinas. Bienvenida nuevamente a los micrófonos de Endorfina el Morning. Buenos días, endorfinos. ¿Cómo están? Muy bien, por acá con las endorfinas al 100. Perfecto, así tienen que estar. Así tenemos que estar. Mire, felices por el ambiente navideño y estas fiestas, y nos encanta poder tocar este tema hoy con usted, porque también tenemos que pensar en la salud mental y emocional en medio de todo esto. Y es que, mire, licenciada, se acercan también las fiestas de fin de año, es decir, no solo Navidad, sino también fin de año, y es importante prepararse para todo. Incluso, como le decía, de forma mental y en lo personal, me gustaría empezar con esta pregunta. ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar el hecho de que algunos de nuestros seres queridos partieron? En estas tan añoradas fiestas no van a estar con nosotros. ¿Cómo manejamos esto? Sí, la verdad es que este es un tema complicado porque la Navidad y la despedida del año siempre se relaciona con reuniones familiares. Claro. Con festejos, pero ¿qué hay que celebrar en realidad cuando se ha sufrido una pérdida reciente? O sea, no es normal que la persona que ha perdido un ser querido en esta época deje de celebrar la Navidad, es la pregunta que generalmente nos hacemos. Lo complicado es que las celebraciones, tanto en la oficina, la música, las luces, el ambiente navideño en las calles, los medios de comunicación, son imposibles de evitar. Sí, Entonces claro. hay un contraste entre la melancolía de los que están viviendo un duelo, porque este año pues lamentablemente han perdido gente que han querido, y la alegría de muchos que probablemente están en otro ambiente. Entonces eso hace aún más difícil y notoria la ausencia. Entonces acá lo importante es entender que mucha gente todavía está en duelo, y el duelo es un proceso natural del ser humano que se desarrolla tras una pérdida y que tarde o temprano vamos a tener que afrontar todos de alguna forma. Entonces, ¿qué es importante? Yo creo que entender primero, reconocer la dificultad y la emoción del momento. A quienes atraviesan la primera Navidad sin un ser amado, se les recomienda en primer lugar reconocer que están en un momento de duelo. Es habitual que desde tiempo antes de las festividades la gente esté con ansiedad o diga yo este año no quiero cocinar o este año no quiero ir a cenas. Evitar de alguna manera la alegría es una forma en la que ellos sienten que están siendo solidarios con su pérdida, de alguna forma. Entonces, Claro. Lo primero, el primer consejo, y lo damos con todo respeto, porque realmente una persona que está en duelo, más allá de un consejo, es un proceso. Primero hay que respetar las emociones. Hay diferentes tipos de duelos, y los de este año han sido duelos mundiales, en donde realmente no han sido muchas veces solo una pérdida. Hay gente que ha perdido a sus padres, a sus hijos, hay gente que ha perdido varios amigos, y todos son duelos importantes. Entonces, esto es importante de entender. Segundo, es importante rodearte de gente, dejarte ayudar, rebajar el nivel de estrés. Si no quieres celebrar, hay que hacer una celebración diferente. Por ejemplo, yo considero que una de las cosas que más ayudan a la gente son los rituales. Aunque en diferentes sociedades se manejan diferentes tipos de experiencias y rituales, por ejemplo, el poner altares para tu familiar que ha fallecido, el celebrarlo en silencio. Hay gente que va a los cementerios y eso lo reconforta. Hay gente que va a la iglesia, celebra una misa. O sea, realmente es llenarte de esa parte de la pérdida honrando su vida. Ok, muy Y hay bien. que entender que en algún momento de la vida vamos a perder todos a alguien y vamos a tener esa ausencia que está reciente probablemente. Si alguien no quiere celebrarlo de manera ruidosa, como suele celebrarse, si a alguien le ofende la música, también puede pedir a su familia, decir, quiero que me respeten mi dolor.
quiero quedarme a lo mejor en mi habitación, viviéndolo de otra manera. Eso va a pasar en algún momento, o al menos la parte dolorosa va a ser menos en algún sentido. Pero tenemos que respetar. Mucha gente se ofende por la música y dice, pues, ¿cómo puedo hacer y cómo la apago? ¿Qué hago si yo quiero celebrar? Yo creo que hay que ser empáticos también con el que tiene un dolor en este momento. Totalmente de acuerdo. Sí, cierto, licenciada Salinas. Y bueno, el fin de año nos trae varias preguntas y una de ellas va relacionada a si hemos cumplido los propósitos que al inicio del año nos planteamos. ¿Cómo manejamos nuestra salud mental y emocional con el hecho de que no logramos o todos o ninguno de los propósitos de inicio de año? Lo que pasa es que aquí tenemos que entender, hay una línea bien clara a nivel de propósitos. Un propósito que básicamente ha sido una ilusión, que ha sido nada más un quiero hacer tal cosa, no era en realidad un propósito. Los propósitos cobran fuerza en la medida en que llevan un plan y una motivación. La motivación nunca es externa, hay que entender esto, los motivos son internos. Si a final de año venimos a hacer un balance y descubrimos que a mí me da mucha tristeza cuando la gente sus propósitos de enero son rebajar, adelgazar, porque en realidad estamos hablando de algo externo bastante superfluo que no entiende el motivo interno, porque por ejemplo, mucha gente hablando del tema de adelgazar, diciembre lo pasa comiendo emocionalmente, es decir, comemos porque estamos aburridos, comemos porque estamos en reuniones, pero no comemos porque tenemos hambre. Cierto. Entonces, en realidad lo que hay que identificar es mi hambre emocional, ¿cómo la puedo trabajar? En la medida en que esto lo trabajemos en enero, yo a final de año estaré a lo mejor con un peso más saludable y no estaré yo poniéndome una dieta que realmente es un rebote de todos los años. Me parece que la primera evaluación que hay que hacer es ¿por qué razón no cumplí mis propósitos? ¿Realmente yo estaba inspirado en este propósito? ¿Era importante para mí? ¿Por qué es importante la autoevaluación? Porque muchas veces, como no estamos acostumbrados a revisar qué era lo que nosotros nos pusimos a principio de año, cuando llega a final de año, nos sentimos fracasados, nos sentimos que no podemos lograr nada, pero en realidad es un tema de compromiso personal. Esta es la palabra clave. Okay. Compromiso. Y el compromiso que implica es algo con lo que yo me asocio y me comprometo. Yo le digo a la gente que se recuerde cuando dieron, por ejemplo, anillos o les dieron anillos de compromiso antes de casarse. Eso era una especie de acuerdo. Ese acuerdo con nosotros mismos es el compromiso más importante. Muy bien, me parece. Me gusta mucho ese ejemplo, licenciada. Ahora, ¿qué nos puede decir de aquellos que evitan los propósitos de año nuevo porque no se cumplieron sus metas del año anterior? O de pronto también estos propósitos de nuevo año les hace temblar o dar una sensación de que ay no, ¿verdad? Es que no lo voy a cumplir, entonces ¿para qué? Como en vez de decir año nuevo y voy a empezar a tratar de hacer cosas nuevas, de mejorar, dicen, no, ¿qué hay con esas personas? Lo que pasa es que lo que estábamos diciendo, realmente cada persona es dueño de su destino en función de las decisiones que tome. No tiene nada que ver el externo. La persona que quiere hacer algo encontrará la forma. Yo trabajo mucho en coaching una frase, para el que sabe lo que quiere, es decir, cuando ya descubres tu qué, el cómo lo vas encontrando en el camino. Yo creo que tenemos muy poca disciplina y muy poco compromiso con nosotros mismos. La magia de los propósitos probablemente la hemos visto en el cine y nos ha vendido una idea muy Disney de cómo es cumplir lo que deseas. Eso no es real. Un adulto, y voy a hablar de un adulto arriba de 25 años, debería de tener claro al menos 5, vamos a ponerlo poquito, 3 propósitos de año que no sean externos. ¿Por qué? Porque miren, pandemia nos ha enseñado, o por lo menos nos debió haber enseñado, que la manera de vivir que traíamos probablemente no era la más sana, en diferentes aspectos. Entonces yo creo que tendríamos que tener propósitos de mentales, emocionales y físicos. ¿Por qué? Porque el ser humano es mental, es emocional y es físico. Si nosotros solamente nos vamos a centrar en la parte física, como ya explicamos anteriormente, nos vamos a quedar insatisfechos internamente. Y lo que realmente mueve el motor interno que nos hace caminar hacia los propósitos, generalmente está dentro. Motivación viene de motivos. Es decir, mis motivos no pueden ser los de otra persona, tienen que ser míos. Afuera voy a encontrar inspiración. Si una persona tiene miedo o no tiene esperanza en los propósitos, tendría que ponerse a pensar qué es lo que yo quiero hacer en mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Su vida es su empresa más importante.
solo tiene una vida, usted decide qué hacer con cada día de ellos. Si usted lo quiere perder o lo quiere ganar, esa es su decisión. Perfecto. Me encanta, licenciada Salinas, porque usted dijo algo de que no es cuestión, se lo voy a decir como alguien me lo dijo en estos días. Me dijo, la vida no es cuestión de suerte o de magia, como usted nos decía, sino de nosotros buscar y forjarnos el camino, y conforme nuestras acciones, pues así va sucediendo nuestro futuro, ¿verdad? Y usted desde su lado profesional pues nos menciona esto, entonces importante esto, nuestras acciones van forjando nuestros caminitos hacia nuestros propósitos. Totalmente. Yo creo que lo más importante para nuestra audiencia es entender que un propósito, y la palabra lo dice, es algo que quiero conseguir, no basta con proponértelo. No es cierto, eso es el romanticismo del cine, de las películas, del ambiente, de la decoración. Realmente tenemos que entender que un propósito tiene que incluir una meta, es decir, tiene que tener objetivos claros y planteados. ¿Qué quiero conseguir? Importante, el compromiso es una obligación cuando tú tienes un propósito, pero no porque te lo ponen afuera. La autodisciplina, y por eso digo auto, tiene que ver contigo. ¿Qué tanto te entusiasma esa parte? Es decir, no tiene que haber opción de no hacerlo. Imagínate tú, por ejemplo, en el caso de los deportistas que solamente se quedaran en el deseo y la ilusión y no tuvieran una meta, no entrenaran, pues realmente pues nadie sería un atleta de alta élite, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante eso, entender cuál es el compromiso que tengo conmigo mismo, o sea, qué quiero hacer. Esta parte yo le digo a la gente a final de año, porque obviamente recordemos que el calendario nos ubica, pero eso lo podemos hacer cualquier día del año. ¿Qué quiero hacer? Más que quiero conseguir, ¿qué quiero hacer? Ok, quiero un ascenso en mi trabajo, quiero viajar, quiero conseguir un nuevo empleo, quiero conseguir una nueva pareja. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo conseguir esto? Después de un rato de soñar despierto, que es lo que la mayoría hace, y yo les digo, no está mal soñar despierto, pero soñar despierto y vivir en una ensoñación a veces es vivir de manera muy infantil. O sea, haz un listado mensualmente, qué quiero conseguir para esa meta que yo quiero tener ya en mis manos a final de año. Esta gente, por ejemplo, dice, yo quiero conseguir un mejor empleo este año y quiero mejor pagado este año. Y yo le digo, ¿ya fuiste a revisar en los listados de las ofertas de trabajo qué es lo que piden? Y me dice, sí. Y cuando llegan a la parte de idioma, lo voy a poner como un ejemplo. Le digo, ¿qué tanto manejas tú el inglés? Y me dice, pues más o menos. Sí, por ejemplo, en redes sociales, tú quitaras 2 horas diarias de distracción y te pusieras esas 2 horas a estudiar inglés, te aseguro que a lo mejor a los 3, 4, 5 meses tú estarías con un mejor dominio. De tal forma que cuando tú estés en junio, tú ya puedas aplicar a esta compañía que soñaste. Pero la gente no quiere sacrificar ni pagar los precios de su propio éxito y se queda nada más en sueño. Buen punto. ¿Qué pasa luego? Viene la frustración y que tienes la sensación de fracaso. Esa es una decisión personal nuevamente. Claro, me encanta lo que acaba de decir, creo que es muy, muy acertado, licenciada. ¿Y qué tal si para ya ir cerrando, lastimosamente se nos está acabando el tiempo, nos gustaría que nos diera algunos consejos generales para estas fiestas? Es decir, lo que se vive, como ya dijimos, lo bueno de las fiestas, lo malo, el hecho de que tal vez nos hacen falta seres queridos, etcétera. En general, consejos, licenciada, ¿cómo podemos vivir mejor estas fiestas? Yo creo que hay que recordar que la Navidad tiene un principio y un fin. Por lo tanto, hay que dejar de idealizar esta fecha como me voy a reventar. Voy a comer lo que nunca he comido. Tenemos que entender que la actitud de alegría y de balance es importante. ¿En qué sentido? Balance a nivel de alimentación, a nivel de bebidas, a nivel de celebraciones. Entiende que todo lo que vas a vivir en exceso en Navidad lo vas a tener que ir pagando de alguna manera a través de tu cuerpo, falta de sueño, falta de ánimo, falta de dinero si te vas en compras excesivas en enero. Entonces piensa en la consecuencia de cómo lo quieres vivir. Para mí ser realista y balanceado es importante. Para aquellos que están viviendo duelos y tristezas, la melancolía a veces pega mucho en esas fechas. Pon en práctica la solidaridad, apoya a alguien que a lo mejor necesite compañía, que necesite, hay tanto niño que necesita también, a lo mejor que le deje un detallito, un regalito. Si vas a cocinar y sientes que tienes demasiada comida, que no vas a disfrutar, comparte con otros, compartir un ratito. Y yo creo que para mí la mayor
el mayor regalo de Navidad es que compartas un rato con esa persona que a lo mejor necesita estar contigo. Esto empieza a llenarnos de alguna manera de sensación de amor en Navidad. Si tienes momentos bonitos y platicas con gente, recuérdalos, también es importante. Y para mí, algo que ahorita debería ser un regalo para nosotros, estar vivos en este momento con todo lo que hemos vivido, es una bendición. Agradezcan en Navidad que seguimos, los que seguimos.